Jesus points out. Y hace énfasis en algo que debe ser notorio. And makes emphasis on something that should be notorious. Y él dice en el verso 16, por su fruto los conoceréis. In verse 16 it says, by their fruit you will recognize them. Es decir, el creyente se reconoce por el fruto. Otherwise, saying that believers know by their fruits. Ese fruto identifica al creyente con el reino de los cielos. That fruit identifies the believer with the kingdom of heaven. Igual pasa con el hombre carnal, Exactly with the fleshly man. que lo identifica como carnal de la tierra. Identify him with the flesh on earth. El libro de Gálatas habla del fruto del Espíritu. The book of Galatians speaks of the fruit of the Gloria, Spirit. Y santo. también habla de la obra de la carne. It also speaks of the works of the flesh. Fíjese que cuando se relaciona la carne no dice fruto, dice obra. When it speaks of flesh, it doesn't speak of Ahora hay algo que Jesús también dijo. It's something Jesus said. De la abundancia del corazón habla la boca. The abundance of the heart speaks the mouth. Porque tú no puedes dar nada que no haya en tu corazón. Because you can't give anything that's not in your heart. El corazón es el centro, mi querido hermano, donde está, gloria al Señor, la obra del Señor por completo. Por eso la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. The heart is at the center of every work that God allows. That's why He says, "Give your heart to me." Y dice la Biblia, porque por el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa para salvación. With the heart you believe for salvation, but with the mouth you confess for salvation. Ahora, cuando hablo de identificación, Now, when I speak of identification, hablo de aquello que es de nosotros. I speak of that is ours. Por ejemplo, los hijos se identifican por los padres. For example, Amen. children are identified by their parents. Por ejemplo, usted puede caminar con su hijo sin presentarlo. You can walk with your child without presenting them, Y alguien se da cuenta que usted es hijo de ese padre que camina con usted. and somebody can tell that that child is yours Porque hay unos rasgos que lo identifican como hijo de ese padre. because there are things that identify that child as the parents. Igual pasa con la mamá. Exactly happens with the mom. O su hija o su hijo cuando caminan juntos, cuando están en familia, alguien identifica por los rasgos de esa persona, porque hay unos rasgos que identifican al hijo con el padre. A mother with a son and her daughter can be identified because of certain traits that child may have that identifies them with their kid. Ahora, ¿cómo nosotros como creyentes nos identificamos con Jesús? How us as believers do we identify ourselves with Jesus? Hay unas cosas, mis queridos hermanos, que son, gloria al Señor, importantes en nuestra vida y la identificación como creyentes. There's things that are very important as identifications for us as believers. Nosotros podemos decir, We can say yo soy cristiano, we're Christian, yo soy creyente. we're believers, Pero el peso del creyente, el peso del cristiano va más allá de un decir. but the way of a Christian goes far more than just saying it, Porque debe de haber en nosotros un proceder because there should be a proceeding within donde us, debe ser centralizado en el corazón nuestra conducta, nuestro proceder, nuestro hablar, nuestro andar, que nos identifica como creyentes del reino de Dios. Amén, amén. proceedings, everything that we do, walk, talk, should be identified within us. Ahora, cuando miramos la Biblia, Now, when we look at the Word, una de las cosas que enseñó Juan el Bautista, one of the things that John the Baptist showed, Juan el Bautista fue llamado por el Señor. John the Baptist was called by the Lord, Es el hombre, gloria al Señor, en la tierra que abrió el camino del Señor. the man who opened the way for the Lord. Donde Dios mismo da testimonio de él, que no hay uno más grande que Juan el Bautista en el reino de los cielos. And God gives testimony of him that there's no bigger man than him in the kingdom of heaven. Ahora, lo que me llama la atención de Juan el Bautista, que yo lo veo fluir a Juan el Bautista en dones como sanidad. I don't see John the Baptist flowing in gifts like healing. No lo veo echando fuera demonios. I don't see him rebuking demons. Porque había una asignación específica a un hombre de Dios llamado conforme a la voluntad de Dios para abrir el camino del Señor. Because he was called to opening the way, the path for the Lord. Cuando hablamos de Juan el Bautista, tenemos que hablar de bautismos. When we speak of John the Baptist, we have to speak of baptisms. Ahora, él habla del bautismo y cuál era el significado del bautismo de Juan. He speaks of baptism and the definition of what baptism means. Era el bautismo de arrepentimiento. The baptism of repentance. No era que la gente venía
echaba dentro del agua, así como si no tenía que haber un arrepentimiento para entonces entrar a las aguas. It's not that he dipped people in water for no reason. There had to be a reason for your baptism. Y había una gente religiosa en aquel tiempo, There were religious people in those times, hombres líderes, men, leaders, que debían ser ejemplos en aquellos tiempos, who were examples in those times. que tenían que ser gente, gloria al Señor, que pudieran proyectar el reino de Dios porque tenían el conocimiento de la ley como tal. Men who projected the kingdom of Gloria, heaven because they had the Santo. knowledge of it. Y a pesar de que tenían la palabra, no podían identificar el reino de Dios en ellos, porque el reino no estaba en ellos. Dale un aplauso a Dios. Even if they knew the word, the kingdom wasn't within them. Y es verdad que el conocimiento te da sabiduría. And this true knowledge gives you a wisdom. Y es verdad que el conocimiento te abre las puertas. Knowledge can open doors. Y qué bueno es tener conocimiento bíblico. It's really good to have biblical knowledge. Ahora, el conocimiento bíblico sin arrepentimiento, el conocimiento bíblico sin entrar dentro de lo que aprendemos o tomamos en nuestra vida para ponerlo en práctica, de nada nos sirve. Biblical knowledge without repentance or giving up things within our lives is null. Por eso cuando llega Jesús, That's why when Jesus comes, antes de ir a Jesús hay una palabra que dice entonces Juan el Bautista cuando ve estos líderes para llegar a lo que se llama el bautismo de Juan. sorry. Y él habla de frutos dignos de arrepentimiento. He speaks of fruits that are worthy of repentance. En Mateo capítulo 3 verso 8, Matthew él dice lo siguiente. Mateo 3. 3, Capítulo 3 verso 8. 3 verse 8. Dice lo siguiente. Déjeme leerlo desde el 7. The following says, Dice, y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, palabra fuerte. but when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from coming wrath? ¿Por qué Juan le llama víboras? Why does John call them vipers?" Estos líderes se supone que fueran ejemplos en ese tiempo. These leaders were supposed to be examples for those times. Pero Dios no estaba muy contento con ellos. God was not happy with them. Porque a pesar de que tenían el conocimiento, no vivían dentro de lo que era el conocimiento. Dale un aplauso a Dios. Even though they had knowledge, they did not live with that knowledge. Igual los ve And John sees them. que vienen hacia su bautismo. They were getting closer to the baptism. Y le da una palabra y le dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? And he gives them a word. He says, "Who warned you to flee from the coming wrath?" Y después le hace ver y le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. And then he follows with, "Produce fruits in keeping with repentance." Mi querido hermano, la corbata no me lleva al cielo. Brother and sister, your tie doesn't take you to heaven. Este traje bonito que me lo preparó mi esposa, que lo planchó bien, que le hizo las líneas bien, no me lleva al reino de los cielos. That your iron suit that looks very nice doesn't take you to the kingdom of El heaven. que tenga el conocimiento bíblico, gloria al Señor, solamente el conocimiento no me lleva al reino de los cielos. Just with having biblical knowledge doesn't take you to the kingdom of heaven. Debe haber fruto, gloria al Señor, de arrepentimiento. There has to be fruits of repentance. ¿Y qué es fruto de arrepentimiento? Hay una conducta, hay un mover, hay un proceder que debe de estar después de un arrepentimiento de corazón, que da ejemplo, que da testimonio de que realmente yo me he arrepentido de mis pecados. Dale un aplauso a Dios. There's acts of true repentance and desire to worship the Lord when you actually give up, when you actually feel repentance. Déjeme explicar un poquito sobre esto. Let me explain this. El verso 9 dice, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. 3:9. 3:9. And do not think you can say to yourselves, "We have Abraham as our father." ¿Por qué les decía esto? Porque ellos se enorgullecían, se ponían pompa
trompos, gloria al Señor, se ponían como el pavo real, como la paloma, con el pecho alto, porque decían llamarse hijos de Abraham. Why did he tell them this? Is because they prided themselves. They puffed their chest up with pride. Ese es el peligro, querido hermano, de tratar de vivir una vida cristiana en la fe de otro. That's the dangerous thing, is to live the Christian life in the faith of others. El hecho de que mi papá le sirva a Dios no significa que yo voy a ser salvo. Just because my parents serve the Lord doesn't mean I'm saved. El hecho de que mi padre o mi madre sean líderes no significa que yo voy a ser salvo. Just because my mother or father are leaders doesn't mean I'm going to be saved. El hecho de que mis hijos estén caminando y yo no me garantiza el reino de Dios. Just because my children are in the faith doesn't mean I guarantee. Tienes que entender que servirle a Dios es algo individual, donde tú tienes que rendir tu corazón a Dios y servirle a Dios en espíritu y en verdad. Dar un aplauso a Dios. You gotta understand that being saved is an individual thing, serving the Lord in spirit and truth. Estos líderes de religiosos, se enorgullecían de que venían de linajes de Abraham. These religious leaders prided themselves that they were from Abraham's lineage. Y a causa de esto pensaban que se habían ganado el reino de Dios por la fe de Abraham. And because of this, they thought they won the kingdom of heaven because of Abraham's faith. Por eso es que Juan el Bautista le habla y le dice, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. And it says, I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. Y después le habla And then he talks to them. que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. To be worthy fruits of repentance. Ahora hay una advertencia de Juan el Bautista en el versículo 10 donde dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. And then there's a word of warning in Matthew 3:10. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Ahora quiero ir a la persona de Jesús. I want to go to the person of Jesus. Jesús, gloria al Señor, cuando llega a la tierra, Jesus, when he comes to earth, llega con una misión específica he comes with Gloria, a specific Santo. mission de tomar el lugar de nosotros en la cruz. to take our place on the cross, Ahora, de traer el reino de Dios a la tierra, to bring the kingdom of heaven to earth, de enseñarnos cómo se vive o se identifica con el reino de Dios. to show us how do we identify ourselves with the kingdom of heaven. Hay gente, querido hermano, que piensa que el don lo lleva al cielo. There are people who think that your gift will take you to heaven. Hay gente que piensa que el hacer milagros le garantiza el cielo. There are people who think that miracles will guarantee them heaven. Hay gente que pensando que tiene el don de discernimiento lo va a llevar al cielo. There's people who think that because they have the gift of discernment, they have won the heavens. Hay gente que piensa que el don de lengua lo lleva al cielo. There are people that think that the gift of tongues will take them to Hay heaven. gente, querido hermano, que si no hablan lengua no están bien. There are people who, if they don't speak tongues, they're not well. Entran a la iglesia y quizás entran por la puerta, gloria al Señor, y de que tocan el suelo comienzan a hablar lenguas pensando que las lenguas los identifican como espirituales o los llevan al cielo. They come to church, and as soon as they hit the ground, they start speaking tongues, thinking that that's going to take them to heaven. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 12 del libro de Corintios, primera de Corintios capítulo 12, habla de los dones espirituales. That's why in 1 Corinthians 12, Y señala cada don espiritual. it signals all spiritual gifts. Y él dice, es bueno desear los dones, deseo. And it's good to wish gifts upon yourself. Él dice que es bueno anhelar dones. It's good to want a gift. Porque ¿quién nos desea ser usado por el Señor en dones espirituales? Because who wouldn't want to be used by the Lord in spiritual gifts? Al final del capítulo, In the end of the chapter, él le dice a los creyentes he tells the believers de Corintios, of Corinthians, yo le muestro un camino mejor. I show you one better way. Y después empieza el capítulo 13 que habla del amor. And then chapter 13 begins with love. En otras palabras, el amor no es un don. Love is not a gift. El amor, queridos hermanos, es lo que identifica al creyente con el reino de Dios. Love is what Gloria, identifies the kingdom of Santo. heaven. Y era algo que no tenían los fariseos y los saduceos, And it's something that the Sadducees and Pharisees did not have. que vivían a base, gloria al Señor, de que fueran, gloria al Señor, aleluya, admirados por, quizás por el conocimiento que
veían de la ley, They were so focused on being looked at by their knowledge of the law. que le encantaba ser aplaudidos. They loved being applauded. Pero cuando llega Jesús, But when Jesus comes, me gusta la diferencia de los fariseos y los saduceos a la persona de Jesús. I like the difference from the Sadducees and the Pharisees to the person of Jesus. Porque Jesús también llegó a Juan el Bautista. Because Jesus also went to John the Y Baptist. cuando llega Juan el Bautista, And when John the Baptist comes, llega, gloria al Señor, humillado delante de la presencia de Dios primero. he comes humble before the kingdom of heaven, or the presence of the Lord. Pero llega para hacer el cumplimiento de lo que es bíblico. But he comes to do what is biblical. A Jesús le interesaba que fuera cumplido la escritura. Jesus wanted scriptures to be fulfilled. A diferencia de los fariseos y saduceos que vivían para sí mismos, Jesús, gloria al Señor, muestra a nosotros la importancia del cumplimiento bíblico en nuestras vidas. Dar un aplauso a Dios. The Pharisees and Sadducees prided themselves, but Jesus only came to fulfill the mission. Me preguntaba en esta mañana, I asked myself in this morning, ¿Jesús fluyó en los dones? did Jesus flow in the gifts? Ciertamente que sí. Of course. Fluyó en el don de sanidad. He flowed in the gift of healing. Fluyó en el don de ciencia. He flowed in the gift of science, Fluyó en el don de sanidades. of healings, Fluyó en el don de milagros. gifts of miracles. Pero algo que veo en Jesús, a diferencia de los saduceos y los fariseos, But the difference between the Sadducees and Pharisees, que no fluyeron en los dones, they didn't flow in the gifts. que no había fluir en los dones en ellos, There was no flowing in gifts for them. que aunque había una palabra, Because even if there was a word, que aunque había un conocimiento de la ley, even if there was knowledge of the pero law, eran como metal que retiñe, but it was like banging metal. que aunque es un instrumento, gloria al Señor, pero no tiene ningún buen sonido. Dale un aplauso a Dios. Though it's an instrument, there's no good sound out of it.